tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Castellano Geldes, estudiante de Ingeniería Industrial de la UDR Cúcuta. Esta es una actividad individual de la materia de legislación laboral, cuyo tutor es Alexander Plazas. La primera parte consta de un diagnóstico del trabajo individual número 1, en el cual se dice que al realizar la selección del personal para un cargo se debe tener en cuenta los requisitos y actitudes para el cual va a ser contratado. Y cuando se va a realizar un contrato, este puede ser verbal o escrito. Para este caso, en el que realizamos el trabajo colaborativo número 1, fue escrito. Y este debe contener la identificación y domicilio de ambas partes, tanto el contratante como el contratista, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar donde se haya contratado el trabajador y en donde se vaya a prestar el servicio, la naturaleza del contrato, la cuantía de la remuneración, su forma y periodo de pago, la estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato, su desuso y terminación. Esto según el Código Sustantivo del Trabajo, en el capítulo 4, modalidades de contrato. También toda persona que se vincula mediante contrato de trabajo se debe efectuar afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es afiliarlo a salud, a pensiones y a riesgos laborales, además a una caja de compensación familiar. La parte que me correspondió con respecto al resumen que se debía dar es el capítulo 2, donde trata sobre obligaciones y prohibiciones del empleador y las obligaciones del trabajador. Bueno, como primero están las obligaciones del empleador, que en la parte de la ley 100 de 1993 dice que todo empleador debe inscribir a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral, realizando los pagos correspondientes en pensiones, salud y riesgos laborales, que en pensiones cubre lo que es invalidez, vejez y muerte por causa común. Y en régimen hay dos tipos de régimen: el régimen de prima media, que es el que denominamos al antiguo Instituto del Seguro Social, o el de ahorro individual, que es el que administran las administradoras de fondos de pensiones. En este caso, en el caso de hacer el aporte, el empleador le corresponde un 12% y al trabajador un 4%. Para salud, cubre que las contingencias de salud del trabajador y su familia. Al empleador le corresponde el 8.5% del aporte y al trabajador el 4% para un total del 12.5%. Y la afiliación también a riesgos laborales o ARL, que cubre lo que es accidentes de trabajo y enfermedades laborales por causa o con ocasión del trabajo, y asume lo que es pensiones por invalidez y muerte generadas por lo mismo. La totalidad del aporte está a cargo del empleador y su monto depende del riesgo laboral generado por la actividad de la empresa. También ahí están las vacaciones, que son un descanso remunerado que paga el empleador al trabajador y que equivale a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. También están las prestaciones sociales a cargo del empleador, que son los beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario. Está la prima de servicios. Esta prima es equivalente a medio salario por semestre laborado o proporcional por fracción. Esta prestación se paga en la última quincena de junio y en los primeros 20 días de diciembre o a la terminación del contrato de trabajo. Está también el auxilio de cesantías, que dice que es el salario base para liquidar las cesantías, el último salario mensual devengado por el trabajador al momento de la liquidación, siempre que no haya variado en los 3 meses anteriores. De lo contrario, será el promedio del salario devengado en el último año o en todo el tiempo servido si este fuere menor a un año, y es equivalente a un salario al año
o proporcional por fracción. Está el auxilio de cesantías, que es el salario base para liquidar las cesantías, es el último salario mensual devengado por el trabajador al momento de la liquidación, siempre que no haya variado en los 3 meses anteriores. De lo contrario, será el promedio del salario devengado en el último año o en todo el tiempo servido, si este fuere menor a un año, y es equivalente a un salario al año o proporcional por fracción. También están los intereses de cesantías. En enero de cada año, el empleador debe pagar directamente al trabajador intereses sobre las cesantías a una tasa del 12% anual, calculando sobre las cesantías del último año. También debe entregar dotación de calzado y ropa de labor. Todo empleado contratado a término indefinido que venga una suma mensual igual o inferior a 2 salarios mínimos. Y está el subsidio familiar, que es el derecho a obtener subsidios en efectivo para sus hijos menores de edad, así como los servicios de capacitación, vivienda y recreación. El empleador debe pagar una suma equivalente al 9% de la nómina. También está el subsidio de transporte. Los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes tienen derecho al pago del auxilio de transporte fijado por el gobierno, que para el 2015 corresponde a 74.000 pesos. La licencia de maternidad, que es una licencia remunerada, la cual busca que la madre tenga un descanso adecuado durante los días previos al parto y posteriores a él. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 14 semanas, la cual puede comenzar 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto. Luego está la licencia de paternidad, que el esposo o compañera permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Posteriormente viene el tema de provisiones del empleador. Está la de una provisión, está deducir o retener o compensar una suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponde a los trabajadores sin autorización previa escrita en estos para cada caso, que se debe también respetar los salarios que pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% de salario y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autoriza. Otra provisión es obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. También exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiere en las condiciones de este. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Y también, por último, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político, dificultades o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. Otra prohibición está hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Emplear las certificaciones de que trata el ordinal 7 del artículo 57, signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados a adoptar el sistema lista negra. Y a ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. También están las obligaciones, pero ya no del empleador, sino de las del trabajador, que es denunciar ante su empleador o ARL todo accidente de trabajo o enfermedad profesional, cumplir con las normas de seguridad y higiene, comunicar a su empleador o ARL o a su competencia de riesgos del trabajo cualquier situación peligrosa para él o para el resto del personal relacionada con el puesto de trabajo o establecimiento en general. Participar de actividades de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo. Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el empleador. Cumplir con la realización de exámenes médicos periódicos. Ahora posteriormente viene el capítulo 3, que trata sobre el salario y sus elementos consecutivos. El salario constituye no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de denominación que se adapte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras,
valor del trabajo en días de descanso obligatorios o porcentajes sobre las rentas y comisiones. No constituye un salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la compañía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco constituyen salario los beneficios o auxilios que las partes hayan dispuesto expresamente, que no constituyen salario en especie, tales como alimentación, habitación o vestuario. Viáticos. Según el artículo 130 del Código Sanitario, los viáticos permanentes constituyen el salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. Esta también la denominación del trabajo. Según el artículo 133 del Código, el concepto genérico de salario se divide en jornal y en sueldo. El jornal es el salario estipulado por días, cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. El sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día, cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes. Y la protección del salario: se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres, queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares en recreo, en expendio de mercancía o de bebidas alcohólicas. Según el artículo 149 del Código, el empleador no puede deducir, retener o compensar una suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial. El salario mínimo. En el artículo 145 del Código, todo trabajador tiene derecho a percibir, para atender sus necesidades normales y las de su familia, en el orden material, moral y cultural. También está el salario integral, del que trata en el artículo 132 del Código. Cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Este salario no estará exento a las cotizaciones de seguridad social ni de los aportes fiscales como SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Salario en especie. Constituye el salario en especie toda aquella parte de remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario, que el empleado suministra al trabajador o su familia. No hacen parte del salario los viáticos. ¿Cuáles viáticos? Los viáticos permanentes, que constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que se tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Sumas de dinero que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Propina. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario, no pueden pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador, lo que éste reciba por propinas. Auxilio de transporte. No constituye salario, pero para el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá incluirse en la base de la liquidación. Ya para finalizar, hay unas conclusiones, de las cuales cada vez que se vincula a un trabajador, este debe ser afiliado al sistema de seguridad social integral, o sea, a salud, pensiones y riesgos laborales. No hace parte del salario las sumas como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la compañía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio. Tampoco constituyen un salario los beneficios tales como alimentación, habitación o vestuario.
Y la liquidación de un trabajador depende del tiempo que lleve trabajando y de las causas que ocasionan su retiro. Adicionalmente hay unas recomendaciones generales, que es que la principal recomendación al momento de entablar una relación laboral con un empleado es realizar un contrato de trabajo donde estén claras las condiciones como horario, sueldo o días laborados, y no hacer acuerdos con empleados como por ejemplo del servicio doméstico que piden que no les afilien a la seguridad, ¿sí? Y realizar los pagos conforme a la ley. Bueno, muchísimas gracias.